A días del arranque del Mundial 2026, alguien decidió tirar las estatuas en Paseo de la Reforma. Las figuras de futbolistas instaladas por la ciudad cayeron al asfalto con cuerdas, entre empujones y encapuchados. Les quitaron los uniformes. Los quemaron. Y mientras el humo todavía subía sobre el Ángel de la Independencia, Claudia Sheinbaum dijo algo desde Palacio Nacional que muy pocos esperaban escuchar. Y si todavía no sabes qué fue exactamente lo que dijo, y por qué sacudió tanto, quédate. Porque lo que pasó este 3 de junio tiene más capas de las que los titulares muestran. Antes de seguir, si este canal cubre el México político que los medios no terminan de explicar, suscríbete ahora. Le hace falta cada vista, y tú ya sabes por qué estás aquí. La pregunta que circuló ayer en redes, en grupos de WhatsApp, en mesas de desayuno, fue básicamente esta. ¿Qué hace un gobierno cuando lo ponen en una trampa a 9 días de recibir al mundo entero? Porque eso fue lo que ocurrió. La CNTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, lleva días movilizada en la capital. 12,000 maestros, según distintas fuentes, con plantón en el centro histórico, bloqueos en Reforma, en Circuito Interior, en Insurgentes. El Museo Nacional de Arte cerró. El Congreso de la ciudad tuvo que cambiar de sede para sesionar. Y lo más visible, lo que circuló en todo el mundo. Esas estatuas mundialistas tiradas en la avenida más fotografiada de México. Encima de eso, la FIFA ya movió su primera capacitación presencial de voluntarios. La tenían agendada en el Zócalo, corazón del Fan Fest principal del torneo. La trasladaron a formato virtual por razones de seguridad. A 9 días del pitazo inaugural. Con el mundo mirando, ese es el contexto. Un gobierno que lleva semanas intentando dialogar con la coordinadora. Una ciudad paralizada en tramos clave. Y una pantalla global encendida que transmitirá las primeras imágenes del Mundial 2026 desde aquí, desde esta misma ciudad, el 11 de junio. Y en ese momento, con esa presión, Sheinbaum habló en la mañanera del pueblo. Dijo algo que no se escucha seguido en la política mexicana, algo que cargó con mucho más peso histórico del que parece a primera vista. Dijo, textualmente, quieren que caigamos en una represión para la antesala del Mundial. No vamos a caer en la provocación, si no somos Díaz Ordaz. 3 palabras al final. Díaz Ordaz. Para entender por qué esa frase no fue casual, hay que volver a 1968. México también recibía al mundo ese año. Los Juegos Olímpicos de octubre. El presidente era Gustavo Díaz Ordaz, y días antes de la inauguración, el 2 de octubre, el ejército masacró a estudiantes en Tlatelolco. El número exacto de muertos todavía está en disputa. Las cifras oficiales de la época decían decenas. Las investigaciones posteriores apuntan a cientos. Lo que sí está documentado es que el gobierno de entonces eligió la fuerza frente a la protesta, y lo eligió justo cuando el mundo estaba a punto de llegar. Esa herida no cerró. México la lleva, y Sheinbaum la nombró de frente. Al decir, no somos Díaz Ordaz, no hizo un análisis histórico. Trazó una línea muy concreta entre 2 formas de gobernar, la de quien reprime porque el espectáculo internacional exige orden, y la de quien decide que el diálogo, aunque incómodo, aunque lento, aunque sin garantía de resultado inmediato, es la única respuesta que un gobierno democrático puede dar. Eso es lo que dijo. Y el contexto le da todo el peso, porque al mismo tiempo, la mandataria fue directa sobre lo que ve en estas protestas. Reconoció que hay demandas legítimas del magisterio, que hay años de deudas acumuladas en materia salarial, en pensiones, en el tema de los restos de la reforma educativa de Peña Nieto, que la coordinadora nunca aceptó del todo. Pero también señaló algo que los videos de esos días muestran con claridad, que hay personas con el rostro cubierto dentro de las movilizaciones, que los actos más violentos, los vidrios rotos, las estatuas derribadas, no vinieron de los maestros que llevan décadas peleando sus derechos, sino de grupos que se mezclaron con ellos. Yo pienso que es una provocación de quien llega con la cara cubierta, dijo Sheinbaum, y añadió una frase que muchos van a recordar. Se juntan los extremos, la ultraderecha con la supuesta ultraizquierda. Eso merece detenerse un segundo. Lo que la presidenta planteó, sin decirlo con ese vocabulario, es que hay sectores que necesitan que México llegue al Mundial en llamas.
que el gobierno parezca desbordado, o peor, que responda con fuerza y se parezca exactamente a lo que ella negó ser. Una imagen de represión policial a días de la inauguración sería devastadora. Para el gobierno, para México, y para cualquier narrativa que quiera presentar al país como anfitrión maduro y democrático. La estrategia de la provocación, en ese sentido, es inteligente. Pone al gobierno en una pinza. Si reprime, da la imagen que la oposición necesita. Si no actúa, algunos medios dicen que está paralizado o que cedió. El objetivo es que pierda de cualquier manera. La respuesta que eligió Sheinbaum fue salir de esa pinza sin entrar en ella. Mantener la mesa de diálogo abierta, con Rosa Isela Rodríguez desde Gobernación y Mario Delgado desde la SEP, mientras en paralelo, Segov condenó públicamente los actos de vandalismo. Una cosa es la protesta, dijeron. Otra es romper vidrios cuando la puerta está abierta. La propia presidenta lo preguntó con una frase que circuló bastante. ¿Por qué romper vidrios cuando hay la puerta abierta? Es una pregunta que tiene trampa, claro, porque quien llega a romper vidrios no siempre llega a negociar. Pero la pregunta misma posiciona al gobierno. Deja claro quién está sentado a la mesa y quién está en la calle con palos. Y eso, en términos de comunicación política, tiene un efecto concreto. Las demandas de la CNTE llevan semanas sobre la mesa. Un incremento salarial real, mejoras en las condiciones de pensión y la liquidación definitiva de lo que quedó del sistema de evaluación docente que heredó el gobierno de Peña Nieto. Esa evaluación, el USICAM, quedó como un residuo de la reforma educativa de 2013, una reforma que fue tan profundamente rechazada por los maestros que el propio gobierno de la Cuarta Transformación la revirtió en parte, pero no del todo. Esos flecos son los que siguen en disputa. La presidenta reconoció que no todas las demandas pueden resolverse de un golpe, que hay cosas posibles y otras que no, y que el diálogo tiene que seguir aunque sea sin acuerdo inmediato, y dejó un mensaje directo a las bases. Los maestros de la sección 22 de Oaxaca, los de Guerrero, los de Chiapas, todos tienen la puerta abierta. A todos se les atiende, pero también les dijo algo a quienes dentro de esa movilización ya amenazaron con escalar las protestas durante el torneo, a quienes pintaron en esas estatuas caídas la consigna «Si no hay solución, no rodará el balón», que ese camino los pone del lado de la ultraderecha, aunque crean estar en el extremo opuesto. Esa acusación duele, y está calculada. La CNTE tiene una historia de lucha que muchos en este país respetan, incluso quienes no comparten sus métodos. 40 años de movilizaciones, de resistencia frente a reformas que criminalizaban a los maestros por defender su derecho laboral. Ese capital político existe, pero se gasta cuando las imágenes que circulan son estatuas ardiendo frente al ángel de la independencia, cuando los comerciantes del centro histórico bloquean el eje central para quejarse de que el plantón los está fundiendo, cuando la FIFA mueve sus capacitaciones porque no puede garantizar la seguridad de sus voluntarios en el Zócalo. La opinión pública, en México y afuera, observa todo eso, y Sheinbaum lo sabe. Por eso el movimiento que hizo hoy fue de contención sin concesión. Mantuvo el diálogo, rechazó la represión, señaló a los provocadores y dejó al magisterio legítimo con la responsabilidad de separarse de quienes están usando su movilización para otro fin. Eso también es presión, solo que ejercida con palabras, no con escudos antidisturbios. Lo que pase en los próximos días va a definir mucho. El 11 de junio llega, y con él, el escrutinio más intenso que México va a recibir en décadas. Habrá cámaras de todo el mundo en esta ciudad, corresponsales de cada continente enviando notas sobre lo que ven. Y lo que ven ahora es un gobierno que eligió no repetir 1968. Eso puede parecer poco. Para alguien que lleva años esperando que el gobierno resuelva de una vez el problema salarial de los maestros, que el Estado cumpla con lo que prometió, que la reforma educativa dejara de ser un fantasma que sigue persiguiendo a miles de docentes en Oaxaca y Chiapas, el discurso del diálogo puede sonar agotado, puede sonar a lo mismo de siempre, pero hay una diferencia concreta entre lo de siempre y lo de hoy. Lo de siempre era un gobierno que usaba la fuerza cuando la presión llegaba demasiado alto. Lo de hoy es una presidenta que, con el mundo literalmente a la vuelta de la esquina, eligió sentarse a hablar y nombrar a Díaz Ordaz para dejar claro lo que no va a hacer.
Si eso alcanza para resolver el conflicto antes del pitazo inaugural, nadie lo sabe. El secretario Mario Delgado sigue en las mesas. Las demandas siguen sobre la mesa. Y los maestros siguen en la calle. Lo que ya pasó, lo que ya quedó registrado, es que México llegó a los días previos del mundial más importante de su historia, con una crisis política interna de alta visibilidad, y el gobierno eligió no apagarla con violencia. Eso va a quedar en el registro, para bien o para mal, dependiendo de cómo termine. Y aquí vale la pena mirar el ángulo internacional, porque la cobertura afuera de México sobre este conflicto fue llamativa. The Guardian reportó los hechos con un enfoque que ponía el énfasis en el riesgo para el torneo. Maestros que derribaron y quemaron figuras mundialistas, bloqueos en vías clave, amenazas de escalar las protestas durante el mundial si no hay solución. Esa es la narrativa que circuló en inglés. El país, desde España, añadió que las afectaciones incluyeron el cierre del Mundial y que la FIFA ya había cancelado su capacitación presencial de voluntarios por seguridad, lo que casi ninguno de esos reportes internacionales explicó con la misma claridad es el fondo del conflicto. Años de política educativa que trató a los maestros como el problema y no como parte de la solución. Una reforma que en 2013 convirtió la evaluación docente en un mecanismo de control laboral más que en una herramienta pedagógica. Maestros en Oaxaca y Guerrero que vivieron ese proceso como una agresión directa a sus derechos sindicales y respondieron con lo que saben hacer: movilizarse. La CNTE existe desde 1979, 47 años de historia. Surgió como corriente interna disidente del SNTE, el sindicato oficial que durante décadas sirvió más para controlar al magisterio que para defenderlo. La coordinadora fue, durante mucho tiempo, la única voz que planteaba con claridad que los maestros rurales, los de los estados del sur, los que trabajan en condiciones que la Ciudad de México rara vez ve, merecían algo distinto a lo que el sistema les ofrecía. Ese capital histórico es real y complica el análisis fácil, porque una cosa es ese magisterio con historia, con legitimidad ganada en décadas de lucha, y otra es lo que las cámaras capturaron el 2 de junio sobre Reforma, personas encapuchadas tirando estatuas con cuerdas, mientras los turistas sacaban el celular y los comerciantes miraban con una mezcla de rabia y resignación. Esas dos imágenes coexisten, y el gobierno, para navegar esto sin romperse, tiene que distinguirlas públicamente aunque en la calle estén mezcladas. Sheinbaum lo intentó con precisión. Reconoció al magisterio, reconoció sus demandas, pero puso el foco del rechazo en quienes llegaron con la cara cubierta. Esa distinción tiene una lógica política concreta. Aísla a los sectores radicalizados o infiltrados del grueso de los maestros movilizados y les devuelve a estos últimos la presión de decidir con quién están parados. Es una apuesta. Puede funcionar si la CNTE, en sus distintas secciones, decide que el costo de seguir mezclada con los encapuchados es mayor que el beneficio de la presión. Y puede fallar si la coordinadora decide que el momentum político que tiene ahora, con el Mundial como palanca, es una oportunidad que no se va a repetir. Eso todavía está por verse. Hay algo más que vale señalar y que poca gente mencionó en la cobertura del día. La presidenta descartó reunirse directamente con la CNTE, al menos por ahora. La interlocución pasa por Mario Delgado en la SEP y por Rosa Isela Rodríguez en Gobernación. Eso también es un mensaje. Le dice al magisterio que el conflicto tiene canales institucionales y que esos canales están abiertos, pero que la presidenta no va a subir la apuesta con una reunión cumbre que después obligue a concesiones públicas o, peor, que se convierta en foto de presión cedida. Esa geometría política, quién se sienta con quién y a qué nivel, importa mucho en la política mexicana. Siempre importó. Y Sheinbaum la está manejando con cuidado. El reloj corre. El 11 de junio, México va a ser el centro de algo enorme. Habrá delegaciones de decenas de países, periodistas de todos los rincones, transmisiones en directo que llegarán a cientos de millones de personas. La ciudad tiene que funcionar. El Zócalo, que es el corazón del FanFest, tiene que estar accesible. Reforma tiene que estar libre. Eso le pone un límite de tiempo muy concreto a esta negociación, y el gobierno lo sabe. La CNTE también lo sabe. Esa asimetría en la urgencia es, probablemente, lo que está moldeando el ritmo de las conversaciones ahora mismo. La coordinadora tiene una palanca que se vence el 11 de junio.
Después del arranque del torneo, el peso mediático de sus protestas cae. El gobierno, en cambio, tiene tiempo a su favor si logra aguantar sin ceder a la provocación y sin reprimir. Esa es la apuesta que Sheinbaum verbalizó hoy. Aguantar. Dialogar. No dar la imagen que alguien está esperando. La historia de este país tiene una memoria larga con esos momentos, con los que eligieron el garrote cuando el mundo miraba, y con los que, en el mismo tipo de presión, eligieron otra cosa. México, 1968. Quedó grabado en la memoria colectiva de una manera que los Juegos Olímpicos de ese año nunca lograron borrar. Ninguna medalla, ninguna ceremonia, ningún récord deportivo borró Tlatelolco. Sheinbaum lo sabe. Y lo dijo. Si te pareció que esto que acabas de escuchar explica el México político, que no siempre aparece claro en los titulares, comparte este video con alguien que necesite entenderlo. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque esto sigue. En los próximos días va a haber más movimiento, y este canal va a estar aquí para analizarlo sin adornos. Y deja abajo tu opinión. ¿El gobierno está manejando bien la presión de la CNTE? ¿O crees que ya debió haber tomado otro camino? Escríbelo, eso también es parte de esta conversación.